Mi hijo dijo: «Tú no mandas nada aquí, esta casa ahora es de mi suegra». Yo sonreí y respondí: «Entonces pídele a ella que pague el impuesto atrasado». A la mañana siguiente, la casa estaba en venta. Hay algo especial en las casas que han visto nacer generaciones. Esta casa donde ahora te cuento mi historia no es solo ladrillos y cemento. Es el alma de 3 mujeres que resistieron, que lucharon, que amaron con todo lo que tenían. Mi abuela la construyó con sus propias manos cuando mi abuelo murió joven. Mi madre la mantuvo en pie cuando los tiempos difíciles amenazaron con llevársela. Y yo la defendí cuando pensé que la perdería para siempre. Me llamo Renata Salvatierra y durante 15 años fui la viuda del barrio. No me gusta esa etiqueta, pero así me conocían. Ahí va la viuda de Roberto. Decían cuando pasaba por la plaza, como si mi identidad hubiera muerto junto con mi esposo en ese maldito accidente de trabajo que cambió todo. Roberto era electricista, de esos que no le tenían miedo a las alturas ni a los voltajes. «No te preocupes, mi amor», me decía cada mañana antes de irse. «Yo siempre regreso a casa». Hasta que una tarde de octubre no regresó, un cable mal instalado, un momento de descuido, y mi mundo se vino abajo en cuestión de segundos. Pero no vine aquí a contarte sobre la tristeza, sino sobre la fuerza que nunca supe que tenía. Porque cuando te quedas sola con un niño de 8 años y las deudas del hospital, tienes 2 opciones. Te hundes o aprendes a nadar contra la corriente. Yo elegí nadar. Esta casa fue mi salvación. La herencia de mi abuela llegó como un milagro, justo cuando más la necesitábamos. Era vieja, sí, con goteras y puertas que crujían, pero era nuestra. Aquí crié a Julián entre el olor a café de las mañanas y el sonido de la lluvia en el techo de lámina. Aquí vi a mi hijo convertirse en hombre. ¿Y qué hombre? Dios mío. Julián era mi orgullo, mi razón de existir, ingeniero, trabajador, respetuoso, todo lo que una madre puede soñar para su hijo, alto como su padre, pero con mi carácter terco. «Mamá, algún día te voy a comprar una casa nueva», me decía cada vez que veía los desperfectos de la nuestra. «Esta casa está perfecta», le respondía yo. «Aquí están nuestras raíces, mijo. Durante años fuimos solo él y yo contra el mundo. Compartíamos todo, los sueños, las preocupaciones, las cenas frente al televisor viendo telenovelas que me hacían reír, y a él poner los ojos en blanco. Ay, mamá, esas historias están bien locas». Decía: «Nunca imaginé que nuestra propia vida se convertiría en algo mucho más dramático que cualquier telenovela. Los vecinos siempre me preguntaban cuándo me iba a volver a casar. Una mujer como tú no puede quedarse sola para siempre», me decían las comadres del mercado. Pero yo había tomado una decisión. Mi corazón era para Julián, mi tiempo era para Julián, mi futuro era para Julián. El amor de hombre ya lo había tenido con Roberto, y había sido hermoso. Ahora me tocaba ser madre, padre y amiga para mi hijo. La rutina era nuestra fortaleza. Julián se iba a trabajar temprano. Yo me ocupaba de la casa y del pequeño negocio de costuras que había montado en el cuarto de atrás. Por las tardes, cuando él regresaba, nos contábamos el día mientras yo preparaba la cena. Los fines de semana arreglábamos juntos lo que se iba descomponiendo en la casa. Era una vida sencilla, pero llena de amor verdadero. Julián era mi confidente, mi mejor amigo. Me contaba de sus proyectos en el trabajo, de sus compañeros, de sus sueños de algún día tener su propia empresa constructora. «Mamá, cuando tenga mi empresa, tú vas a ser la gerente general», bromeaba. «Ni loca», le contestaba yo. «¿Yo para qué quiero más trabajo si ya tengo suficiente manteniéndote a raya?». Los años pasaron volando entre risas y pequeñas preocupaciones. Julián cumplió 30, luego 35. Yo empezaba a hacerme a la idea de que tal vez mi hijo era de esos hombres que se casan tarde, o que a lo mejor no se casaba nunca. No me molestaba la idea. Éramos felices así, él y yo en nuestra casa llena de recuerdos, pero el destino tenía otros planes. Era un viernes de marzo cuando todo comenzó a cambiar. Recuerdo que había hecho pozole, el favorito de Julián, y estaba esperándolo para cenar cuando escuché su llave en la puerta. Pero esta vez no venía solo. Escuché voces, risas, el sonido de tacones en el piso de la entrada. «¡Mamá!», gritó desde la puerta. «Ven, quiero presentarte a alguien muy especial». Mi corazón dio un vuelco. En 37 años.
Mi hijo nunca había traído a una mujer a casa. Nunca había usado la palabra especial para referirse a nadie que no fuera yo. Me sequé las manos en el delantal, me acomodé el cabello y salí de la cocina con una sonrisa que trataba de ocultar mi nerviosismo. Y ahí estaba ella. Lorena Carrillo era todo lo que yo no era. Joven, elegante, sofisticada. Su cabello caía en ondas perfectas sobre sus hombros. Su ropa era cara. Su sonrisa era de esas que salen en las revistas. Era hermosa de una manera que te hace sentir pequeña, sin que ella tenga que decir una sola palabra. «Mamá, ella es Lorena», dijo Julián con una voz que nunca le había escuchado, una voz de hombre enamorado. «Lorena, ella es mi mamá, Renata, la mujer más importante de mi vida, la mujer más importante de su vida». Esas palabras resonaron en mi cabeza mientras le daba la mano a Lorena y sentía sus dedos fríos y suaves contra los míos. Curtidos por años de trabajo. «Mucho gusto, señora Salvatierra», dijo con una voz melodiosa. «Julián me ha contado tanto de usted». En ese momento, mientras la veía sonreír con dientes perfectos y ojos que no llegaban a brillar del todo, algo en mi interior se agitó, una sensación extraña, como cuando el aire cambia antes de una tormenta. No lo sabía entonces, pero esa mujer hermosa que había entrado a mi casa de la mano de mi hijo traía consigo la tormenta más grande de nuestras vidas. Esa primera cena se quedó grabada en mi memoria como una fotografía borrosa. Recuerdo que serví 3 platos de pozole en lugar de 2, que Lorena apenas probó la comida alegando que tenía el estómago delicado, y que Julián no paró de hablar de ella durante toda la cena. Era como si mi hijo hubiera descubierto un tesoro y quisiera mostrármelo desde todos los ángulos posibles. «Lorena es empresaria», me decía con los ojos brillando de orgullo. «Tiene una empresa de consultoría, mamá. Trabaja con compañías muy importantes». Yo asentía y sonreía, pero por dentro algo no cuadraba. Una empresaria exitosa. ¿Por qué traía ropa cara pero zapatos gastados? ¿Por qué sus manos estaban perfectamente cuidadas, pero su bolsa tenía pequeños desperfectos que trataba de ocultar? Son detalles que una mujer nota en otra mujer, cosas que los hombres enamorados nunca ven. Lo que más me llamó la atención fue cómo me estudiaba. Mientras Julián hablaba, yo sentía sus ojos recorriendo la casa, fijándose en cada detalle, evaluando. No era la mirada curiosa de alguien que quiere conocer mejor a la familia de su novio, era la mirada calculadora de alguien que está haciendo inventario. Después de esa primera visita, Lorena se volvió una constante en nuestras vidas. Al principio venía solo los fines de semana, luego empezó a quedarse hasta muy tarde entre semana, y después, sin que me diera cuenta exactamente cuándo pasó, comenzó a quedarse a dormir. «Solo por hoy, señora Renata», me decía con esa sonrisa perfecta. «Es que vivo muy lejos y mañana Julián y yo tenemos que salir temprano». ¿Dónde vivía exactamente? Esa era una de las primeras cosas que me comenzaron a molestar. Sus historias sobre su vida cambiaban constantemente. Un día decía que tenía un departamento en la Roma Norte. Otro día mencionaba una casa en Satélite que estaba en remodelación. Cuando le preguntaba detalles, desviaba la conversación con una habilidad que me dejaba con más preguntas que respuestas. Las primeras semanas traté de ser la suegra perfecta. Le preparaba su café como le gustaba, lavaba su ropa cuando se quedaba. Hasta le cedí mi lugar favorito en el sofá. Quería que se sintiera bienvenida porque veía lo feliz que hacía a mi hijo. Julián caminaba por la casa como si fuera un globo lleno de helio, siempre sonriendo, siempre hablando de ella. Pero conforme pasaron los días, empecé a notar cosas que me inquietaban. Las llamadas telefónicas eran lo más extraño. Lorena siempre estaba al teléfono, pero cuando yo aparecía, bajaba la voz o terminaba la conversación abruptamente. «Trabajo», me explicaba, pero yo había tenido mi propio negocio por años y sabía cómo suenan las llamadas de trabajo. Estas eran diferentes. Había urgencia en su voz, a veces miedo, a veces ira contenida. Una mañana la escuché hablar en el patio mientras tendía la ropa. Creía que yo estaba en el mercado, pero había regresado porque se me había olvidado la cartera. «No me presiones, Ezequiel», decía en voz baja pero tensa. «Estas cosas toman tiempo. No puedes apurar un proceso así». «Ezequiel». Julián nunca había mencionado a ningún Ezequiel en su trabajo ni en el de Lorena. Me quedé inmóvil detrás de la puerta de la cocina, con el corazón latiéndome fuerte. «Sí, sí, ya sé que necesitas el dinero».
continuó. Pero si la vieja sospecha algo, todo se va al carajo. Déjame trabajar a mi ritmo. La vieja se refería a mí. Un frío me recorrió la espalda. Cuando salí al patio unos minutos después, Lorena ya había colgado y me recibió con su sonrisa de siempre. Señora Renata, no la escuché llegar. ¿Cómo le fue en el mercado? Bien, mentí, estudiando su cara. ¿Todo bien con su trabajo? Sí, claro, solo unas llamadas aburridas, respondió, pero noté cómo se llevó la mano al cuello, un gesto nervioso que empezaba a reconocer. A partir de ese día, comencé a prestar más atención. Lorena tenía la costumbre de deambular por la casa cuando creía que no la veía. La encontré varias veces en el estudio, donde guardábamos los documentos importantes, aparentemente buscando un libro para leer. Siempre tenía una excusa lista, siempre con esa sonrisa encantadora, pero lo que más me perturbaba era cómo había empezado a hablar de mí con Julián. No lo hacía de manera directa. Era más sutil que eso, pequeños comentarios que parecían inocentes, pero que plantaban semillas de duda. Tu mamá es muy especial contigo, ¿verdad?, le decía durante la cena. Debe ser difícil para ella verte crecer y cambiar. O, me da mucha ternura cómo te cuida tu mamá. Es obvio que eres lo más importante en su mundo. Esas frases sonaban como cumplidos, pero yo escuchaba el veneno debajo de las palabras dulces. Estaba pintando un retrato de mí, como una madre sobreprotectora, posesiva, que no podía dejar ir a su hijo, y lo peor era que Julián comenzaba a verme a través de esos ojos. Las cosas pequeñas cambiaron primero. Julián dejó de contarme detalles de su día. Cuando le preguntaba cómo le había ido en el trabajo, me daba respuestas cortas, y miraba a Lorena como pidiendo aprobación. Nuestras conversaciones de sobremesa se volvieron incómodas, llenas de silencios que ella llenaba con anécdotas sobre su exitosa carrera empresarial. Una noche, mientras lavaba los platos, escuché a Lorena hablar con Julián en la sala. Amor, ¿no crees que tu mamá se ve un poco cansada últimamente?, decía con esa voz suave que había perfeccionado. Tal vez sería bueno que tuviera más tiempo para ella, ¿no? Para hacer cosas que le gusten, conocer gente nueva. ¿A qué te refieres?, preguntó mi hijo. No sé, es solo que... Bueno, tú ya eres un hombre hecho y derecho. Tal vez ella necesita aprender a vivir su propia vida en lugar de vivir solo para ti. Dejé caer un plato en el fregadero. El ruido los hizo callar, pero el daño ya estaba hecho. Esas palabras se quedaron flotando en el aire como humo tóxico. Esa noche, cuando Julián vino a darme las buenas noches como hacía siempre, noté algo diferente en sus ojos, una distancia que no había estado ahí antes. Mamá, me dijo con cuidado, ¿tú eres feliz? Digo, ¿realmente feliz? La pregunta me tomó por sorpresa. Claro que sí, mijo, ¿por qué preguntas? Es que... Bueno, Lorena piensa que tal vez tú necesitas, no sé, tener más vida propia. Ahí estaba. El veneno había llegado al corazón de mi hijo. Lorena había plantado la idea de que yo era infeliz, de que mi vida giraba demasiado alrededor de él, de que era hora de que me hiciera a un lado. Julián, le dije, eligiendo mis palabras con cuidado, yo soy feliz porque tú eres feliz. Eso es lo que hacen las madres. Pero vi en sus ojos que mis palabras solo confirmaban lo que Lorena había estado susurrándole. Para él, acababa de admitir que efectivamente era una madre que no podía dejar ir a su hijo. Esa noche me quedé despierta hasta muy tarde, mirando el techo y tratando de entender qué estaba pasando en mi propia casa. La mujer que había llegado de la mano de mi hijo me estaba alejando de él con la precisión de un cirujano. Y lo más terrible era que Julián no se daba cuenta, pero yo sí me estaba dando cuenta. Y aunque todavía no sabía exactamente qué era lo que Lorena quería, mi instinto de madre me gritaba que algo muy malo se estaba gestando entre estas paredes que me habían visto crecer. Los siguientes meses fueron como caminar en arenas movedizas. Cada día que pasaba, sentía que el suelo bajo mis pies se volvía menos firme, menos confiable. Lorena había perfeccionado su técnica de destrucción silenciosa, y yo me convertí en testigo impotente de cómo mi propia casa se transformaba en un campo de batalla donde las armas eran sonrisas falsas y palabras envenenadas. La rutina que Julián y yo habíamos construido durante años se desmoronó poco a poco. Ya no cenábamos solos. Lorena siempre tenía una llamada importante, justo cuando yo servía la comida.
o llegaba con antojos específicos que requerían cocinar algo completamente diferente. Ay, señora Renata, no le molesta si pedimos una pizza, es que se me antojó algo diferente, decía con esa sonrisa que ya me daba escalofríos. Julián, por supuesto, accedía inmediatamente. Claro, amor, lo que tú quieras. Y ahí quedaba mi comida, preparada con cariño, enfriándose en la estufa mientras comíamos pizza de una caja grasosa. Pero era más que la comida. Lorena tenía una habilidad diabólica para hacer que cada tradición familiar pareciera ridícula o incómoda. Cuando llegaba la hora de nuestro programa de televisión favorito, ella suspiraba y decía: «Ay, esas telenovelas son tan predecibles. ¿No podríamos ver algo más interesante?», y ponía documentales aburridos sobre economía mundial o películas extranjeras con subtítulos que me daban dolor de cabeza. «Mamá», me decía Julián, cuando yo protestaba suavemente, «no seas cerrada. Es bueno expandir nuestros horizontes». ¿Cerrada? Mi propio hijo me estaba llamando cerrada por querer ver los programas que habíamos disfrutado juntos durante años. Esas palabras me dolieron más que cualquier golpe físico. Lo más cruel era cómo Lorena había empezado a reescribir la historia de nuestra familia. Durante las cenas, cuando yo contaba alguna anécdota de cuando Julián era pequeño, ella lo interrumpía con comentarios aparentemente inocentes. «Ay, qué tierno», decía cuando yo relataba cómo Julián me ayudaba en la cocina siendo niño. Pero, ¿no crees que eso puede haber afectado su desarrollo de independencia? Los niños necesitan espacio para explorar su masculinidad. O cuando mencionaba cómo él siempre me consultaba las decisiones importantes. Es hermoso que tengan tanta confianza, pero los hombres adultos también necesitan aprender a tomar decisiones sin depender tanto de la opinión materna. Cada frase era como una puñalada envuelta en terciopelo. Lorena estaba convirtiendo cada muestra de amor entre Julián y yo en evidencia de una relación poco saludable. Mi cariño se volvía sobreprotección, mi preocupación se convertía en control, mi presencia se transformaba en invasión, y Julián, Dios mío, cómo dolía ver a mi hijo absorber esas ideas como una esponja. Empezó a cuestionar cosas que nunca había cuestionado. Si le preguntaba cómo le había ido en el trabajo, me respondía con irritación: «Mamá, no necesitas saber todos los detalles de mi vida». Si le recordaba que tomara sus vitaminas, me decía: «Ya soy grande, puedo cuidarme solo». La gota que derramó el vaso llegó un domingo por la mañana. Tradicionalmente, los domingos los pasábamos juntos arreglando la casa, cocinando algo especial, viendo películas. Era nuestro día sagrado, pero esa mañana, Lorena anunció que había reservado un spa day para ella y Julián. ¿Un spa day?, pregunté confundida. «Sí, señora Renata», explicó con esa voz condescendiente que había perfeccionado. «Es importante que Julián aprenda a relajarse, a disfrutar de los pequeños placeres de la vida. Ha sido muy estresado últimamente». ¿Estresado? Mi hijo nunca había mencionado estar estresado. ¿Y desde cuándo los hombres iban a spas? Pero cuando miré a Julián esperando que dijera algo, él evitó mi mirada. «Está bien, mamá», murmuró. «Solo serán unas horas». Se fueron al mediodía y regresaron hasta las 9 de la noche. 9 horas. Julián llegó relajado, sonriente, pero distante, como si hubiera estado en otro mundo. Un mundo donde yo no existía. «¿Cómo les fue?», pregunté, tratando de sonar casual. «Increíble», respondió él, pero era a Lorena a quien le hablaba, no a mí. Nunca pensé que me gustaría tanto. Lorena me sonrió con triunfo mal disimulado. Le dije que era importante que se diera esos gustos. Los hombres también merecen ser consentidos. Esa noche, cuando fui a darle las buenas noches a Julián como había hecho durante 37 años, él se quedó rígido cuando lo abracé. «Mamá», me dijo con cuidado, «tal vez ya es hora de que tengamos un poco más de espacio personal». Las palabras me atravesaron como cuchillos. ¿Espacio personal? Es solo que... Lorena me hizo ver que tal vez nuestra relación es un poco intensa, que los hombres de mi edad necesitan más independencia. Ahí estaba otra vez, las palabras de Lorena saliendo de la boca de mi hijo. Ella había logrado que él viera nuestro amor como algo enfermizo, como una cadena que lo ataba en lugar de un lazo que nos unía. «Julián», le dije, y mi voz se quebró sin que pudiera evitarlo. «Yo solo te amo». «Lo sé, mamá, y yo también te amo.
Pero el amor también significa dar espacio para crecer. Esas palabras sonaban ensayadas, como si se las hubiera aprendido de memoria, y probablemente así era. Lorena llevaba meses entrenándolo para este momento, preparándolo para alejarse de mí sin que él se diera cuenta de la manipulación. Esa noche lloré en silencio, tapándome la boca con la almohada para que no me escucharan. No eran solo lágrimas de tristeza, eran lágrimas de impotencia. ¿Cómo puedes luchar contra un enemigo que sonríe mientras te apuñala? ¿Cómo demuestras que alguien está manipulando a tu hijo cuando cada intento de abrirle los ojos solo confirma las acusaciones de esa persona? Los días siguientes fueron un infierno de cortesía forzada. Julián me hablaba como se le habla a una tía lejana que viene de visita, amable pero distante, cariñoso pero medido. Ya no me contaba sus cosas, ya no me buscaba para pedir consejos, ya no reía con mis chistes. Y Lorena, ella flotaba por la casa como una reina en su palacio, cada día más cómoda, cada día más dueña del territorio. Había empezado a reorganizar los muebles para que hubiera mejor flujo de energía, a sugerir cambios en la decoración, para modernizar un poco el espacio, a cocinar platillos que a ella le gustaban sin preguntarme si a mí me parecían bien. Lo más perturbador era cómo había comenzado a hablar de la casa como si fuera suya. Cuando remodelemos la cocina, decía, si cambiáramos estas cortinas, esta pared se vería mejor en otro color. ¿Cuándo habíamos hablado de remodelar? ¿Desde cuándo ella tenía voz y voto en las decisiones de mi hogar? Pero cuando traté de hablar con Julián sobre esto, él me miró con exasperación. Mamá, Lorena solo está tratando de ayudar. Está acostumbrada a ambientes más modernos. ¿No crees que un poco de cambio nos haría bien? No, no creía que nos hiciera bien. Esta casa era perfecta tal como estaba, con sus recuerdos incrustados en cada rincón, con su historia familiar respirando en cada habitación. Pero mi opinión ya no importaba. Yo me había convertido en la vieja cascarrabias que se resistía al progreso, la madre posesiva que no podía dejar crecer a su hijo. Una tarde, mientras Lorena hablaba por teléfono en el patio y Julián trabajaba en su computadora, me senté en mi silla favorita y miré alrededor de mi propia casa sintiéndome como una extraña. Todo estaba cambiando. Los muebles, las rutinas, las conversaciones, el amor. Y lo más aterrador era que empezaba a dudar de mí misma. ¿Y si Lorena tenía razón? ¿Y si realmente era una madre sobreprotectora? ¿Y si mi amor por Julián se había vuelto egoísta y limitante? Pero entonces recordé todas las noches que mi hijo había llegado a casa estresado y yo lo había consolado. Recordé todas las veces que habíamos reído juntos, hasta que nos dolía el estómago. Recordé cómo él me abrazaba y me decía que era la mejor mamá del mundo. No. Eso no era sobreprotección, eso era amor, y si Lorena no podía verlo, era porque ella no conocía el amor verdadero. El problema era que mi hijo estaba empezando a olvidarlo también. Si me hubieran dicho hace un año que llegaría el día en que mi propio hijo me miraría como si fuera una desconocida molesta, me habría reído, pero ahí estaba, viviendo esa pesadilla en carne propia. Julián se había convertido en un extraño que compartía mi techo. Un hombre que llevaba el rostro de mi hijo, pero hablaba con las palabras de otra persona. El cambio fue tan gradual que al principio pensé que me lo estaba imaginando. Pequeñas cosas, como la forma en que ya no me buscaba con la mirada cuando entraba a una habitación, o cómo había dejado de contarme los chistes tontos que escuchaba en el trabajo. Era como si hubiera construido una pared invisible entre nosotros, y cada día esa pared se hacía más alta y más gruesa. Las mañanas se volvieron especialmente dolorosas. Durante años, Julián y yo habíamos compartido el desayuno como un ritual sagrado. Él me contaba sus planes para el día. Yo le daba consejos no solicitados, que él recibía con sonrisas tolerantes. Y nos despedíamos con un abrazo que me daba fuerzas para enfrentar cualquier cosa. Pero desde que Lorena había comenzado a quedarse más frecuentemente, esos momentos desaparecieron. Ahora Julián bajaba apurado. Tomaba solo café, y se iba directo al trabajo con un hasta luego distraído. Si yo trataba de detenerlo para preguntarle algo, me miraba con impaciencia, como si cada segundo que perdía conmigo fuera una eternidad desperdiciada. ¿Por qué tanta prisa, mijo?, le pregunté una mañana, tratando de mantener un tono casual. Tengo una junta temprano, respondió sin levantar la vista de su teléfono. ¿Qué tipo de junta? Levantó los ojos,
y me miró con esa expresión nueva que había desarrollado, una mezcla de cansancio y exasperación que me partía el corazón. «Mamá, no necesitas saber todos los detalles de mi trabajo». Esas palabras me cayeron como una bofetada. Durante 37 años, Julián había compartido conmigo cada aspecto de su vida, sus triunfos, sus preocupaciones, sus sueños, sus miedos. Éramos un equipo, confidentes, mejores amigos, y ahora me estaba tratando como si fuera una entrometida. «Es solo que me interesa tu vida», murmuré, sintiendo cómo se me llenaban los ojos de lágrimas. «Lo sé, pero es que a veces siento que te interesa demasiado». Ahí estaba otra vez, las palabras de Lorena saliendo de la boca de mi hijo. Ella había logrado que mi amor maternal pareciera invasivo, que mi interés genuino se viera como intromisión. Cuando se fue esa mañana, me quedé sentada en la cocina con mi café enfriándose, tratando de entender cómo habíamos llegado a este punto. Lorena seguía durmiendo. Últimamente se levantaba cada vez más tarde, como si fuera la dueña de la casa y pudiera hacer lo que se le antojara. Las tardes no eran mejores. Julián llegaba del trabajo y se iba directo a su cuarto, donde Lorena lo esperaba con la laptop abierta. «Estamos trabajando en unos proyectos», me explicaba cuando yo preguntaba si iban a cenar. «Lorena me está ayudando a desarrollar mi plan de negocios». ¿Plan de negocios? Era la primera vez que escuchaba sobre eso. Mi hijo nunca había mencionado querer empezar su propio negocio, pero cuando traté de preguntarle detalles, Lorena intervino con esa sonrisa condescendiente que ya conocía tan bien. «Es algo muy técnico, señora Renata, sobre estrategias empresariales y desarrollo de mercado. Probablemente le parecería aburrido. Probablemente me parecería aburrido. Como si yo fuera demasiado simple para entender los asuntos importantes de la vida. Como si 30 años criando a un hijo y manejando un hogar no me hubieran enseñado nada sobre responsabilidad y planificación. Pero lo que más me dolía era ver cómo Julián asentía con esas palabras. Mi propio hijo había empezado a creer que yo era una mujer limitada, sin capacidad para entender su mundo sofisticado. Las cenas se convirtieron en ejercicios de tortura, los tres sentados alrededor de la mesa que había sido testigo de tantas conversaciones familiares felices, pero ahora llena de silencios incómodos y tensión no dicha. Lorena monopolizaba la conversación con historias sobre sus clientes importantes y sus estrategias de mercado, mientras Julián la escuchaba embobado como si fuera la persona más inteligente del mundo. Cuando yo trataba de participar, de contar algo sobre mi día o hacer algún comentario, me respondían con sonrisas forzadas y cambios de tema rápidos. Era como si mis palabras no tuvieran valor, como si mi presencia fuera apenas tolerada en mi propia mesa. Una noche, la frustración finalmente explotó. Llevaba días acumulando esa sensación de ser invisible en mi propia casa. Y cuando Lorena volvió a interrumpirme para cambiar de tema, no pude más, no pude. «¿Puedo terminar de hablar?», dije, y mi voz salió más dura de lo que pretendía. El silencio que siguió fue ensordecedor. Julián me miró con shock, como si acabara de decir algo completamente inapropiado. «Mamá», me dijo con una voz que no reconocí, «no hay necesidad de ser grosera». ¿Grosera? Pedir que me dejaran terminar una oración en mi propia casa era ser grosera. «No estoy siendo grosera», respondí, tratando de mantener la calma. Solo quería terminar lo que estaba diciendo. «Es que…». Julián miró a Lorena como buscando apoyo. «Últimamente has estado muy… tensa. ¿No crees que tal vez necesitas relajarte un poco?». Lorena asintió con preocupación fingida. «Es verdad, señora Renata. La he notado muy estresada. Tal vez sería bueno que considerara, no sé, tal vez buscar ayuda profesional, o por lo menos tomarse unas vacaciones». ¿Ayuda profesional? ¿Me estaba sugiriendo que fuera al psicólogo? ¿Y vacaciones de qué? ¿De mi propia casa? ¿No necesito ayuda profesional?, dije, y sentí cómo me temblaba la voz. Lo que necesito es que mi familia me trate con respeto. Julián suspiró, como si fuera un niño caprichoso haciendo berrinche. «Mamá, nadie te está faltando al respeto. Es solo que, bueno, tal vez necesitas aceptar que las cosas están cambiando». ¿Cambiando? Sí, estaban cambiando. Mi hijo se estaba alejando de mí. Una extraña estaba tomando control de mi hogar, y yo me estaba convirtiendo en la villana de mi propia historia familiar. Esa noche me fui a dormir más temprano, fingiendo que tenía dolor de cabeza,
pero desde mi cuarto podía escuchar las voces suaves de Julián y Lorena en la sala, probablemente analizando mi comportamiento extraño y planificando cómo manejar a la madre difícil. Me quedé despierta hasta muy tarde, mirando el techo y preguntándome cuándo exactamente había perdido a mi hijo. ¿Había sido gradual, como la erosión de una montaña, o había pasado en un momento específico que no había sabido reconocer? Lo que más me asustaba era darme cuenta de que ya no sabía quién era Julián. El hombre que vivía en mi casa llevaba su cara y su voz, pero sus pensamientos, sus palabras, sus reacciones eran completamente diferentes. Era como si Lorena hubiera instalado un programa nuevo en su cerebro, borrando 37 años de memoria y amor compartido. Y lo más aterrador de todo, era que él parecía feliz con esa nueva versión de sí mismo. Sonreía más, pero no a mí. Reía más, pero no conmigo. Hablaba más, pero no conmigo. Me había convertido en una extraña en mi propia casa, una intrusa en la vida del hijo que había criado con tanto amor. Y lo peor era que no sabía cómo recuperarlo sin confirmar todas las cosas terribles que Lorena había estado diciéndole sobre mí. Estaba atrapada en una pesadilla de la cual no sabía cómo despertar, viendo cómo el amor de mi vida se alejaba de mí paso a paso, día a día, sonrisa forzada tras sonrisa forzada. Pero una cosa tenía clara: no me iba a rendir sin luchar, porque por debajo de esa nueva personalidad que Lorena había construido, mi verdadero hijo todavía estaba ahí, y yo iba a encontrar la manera de recuperarlo. Hay momentos en la vida que llegan como rayos. Un segundo estás en la oscuridad, perdida, sin saber qué camino tomar, y al siguiente una luz cegadora ilumina todo el panorama con una claridad que te deja sin aliento. Para mí, ese momento llegó un martes por la tarde, cuando menos lo esperaba, de la boca de la persona que menos imaginaba, doña Carmen, mi vecina de al lado. Era una mujer de 70 años que había vivido en el barrio toda su vida. La conocía desde que era niña, pero nunca habíamos sido particularmente cercanas. Era de esas vecinas con las que intercambias saludos cordiales y comentarios sobre el clima, pero no mucho más. Por eso me sorprendió cuando ese día me llamó desde su portón mientras yo regresaba del mercado. «Renata», me dijo en voz baja, mirando hacia los lados como si temiera que alguien nos escuchara. «¿Puedes venir un momento? Necesito platicar contigo». Algo en su tono me puso alerta. No era la voz casual de una vecina que quiere preguntar por una receta o comentar sobre el aumento del gas. Era la voz de alguien que tiene algo importante que decir y no está segura de cómo hacerlo. Dejé las bolsas del mandado en mi puerta y crucé hacia su casa. Doña Carmen me hizo pasar a su pequeña sala, donde me ofreció un té que rechacé cortésmente. Estaba nerviosa, jugando con el borde de su delantal, y eso me puso más nerviosa a mí. «¿Todo bien, doña Carmen?», le pregunté. «Ay, Renata», suspiró, y vi en sus ojos una mezcla de preocupación y algo que no pude identificar inmediatamente. No sé si debería meterme en esto, pero no puedo quedarme callada viendo lo que está pasando. «¿De qué habla?». Se quedó en silencio un momento, como si estuviera reuniendo valor. Luego me miró directamente a los ojos y dijo las palabras que cambiarían todo. «Esa mujer que vive contigo no es quien dice ser». Sentí como si el suelo se moviera bajo mis pies. «¿Qué quiere decir?». «La he visto antes», continuó doña Carmen, bajando aún más la voz. «Hace como 3 años, en casa de los Herrera, 3 cuadras más abajo. ¿Te acuerdas de don Patricio, el viudo que vendió su casa de repente y se mudó a Guadalajara?» Sí, me acordaba. Don Patricio había sido la comidilla del barrio por un tiempo. Un hombre mayor, tranquilo, que de la noche a la mañana había vendido la casa donde había vivido con su esposa por 30 años y se había ido sin dar muchas explicaciones. «Bueno», siguió doña Carmen, «antes de irse, él también tenía una novia viviendo con él, una mujer joven, muy bonita, que decía ser empresaria», le decía Mónica, «pero yo estoy segura de que es la misma mujer que ahora está contigo». El corazón se me aceleró. «¿Estás segura?». «Completamente. Es idéntica. El mismo cabello, la misma cara, la misma forma de caminar, solo que ahora se hace llamar Lorena en lugar de Mónica». Las piezas del rompecabezas comenzaron a acomodarse en mi mente con una claridad aterradora. Las historias confusas, las llamadas misteriosas, el interés por los documentos de la casa,
la manera en que había manipulado a Julián para alejarme. ¿Qué pasó con don Patricio?, pregunté, aunque ya temía la respuesta. Se fue solo, Renata. Vendió la casa por mucho menos de lo que valía. Le dio dinero a esa mujer. Y se fue solo. Dicen que ella se quedó con una buena parte del dinero de la venta, pero lo más raro es que después de que él se fue, aparecieron otras personas preguntando por ella, gente que no se veía muy amistosa, si me entiendes. ¿Otras personas? Doña Carmen asintió gravemente. Mi compadre, el que trabaja en el banco donde don Patricio cambió sus papeles, me contó que hubo investigaciones, documentos falsificados, algo sobre estafa, pero para cuando se dieron cuenta, tanto don Patricio como la mujer ya se habían ido. Sentí que me faltaba el aire. ¿Por qué no me dijo esto antes? Porque no estaba segura. Y luego, cuando la vi contigo, pensé que tal vez me estaba equivocando, pero conforme pasaron las semanas, más segura estaba, y cuando vi cómo te has puesto últimamente, cómo has cambiado, decidí que tenía que decirte, ¿cómo he cambiado? Ay, mija, me dijo con ternura, tienes la cara de una mujer que está perdiendo una batalla que no entiende. Te he visto salir y entrar de tu casa como si fueras una extraña ahí, y a tu hijo. Bueno, también he notado que ya no es el mismo contigo. Las lágrimas que había estado conteniendo durante semanas finalmente salieron. Doña Carmen tenía razón. Me había convertido en una sombra de mí misma, caminando de puntitas en mi propia casa, dudando de mis propios instintos, permitiendo que me hicieran sentir como si estuviera loca. ¿Qué debo hacer?, le pregunté entre sollozos. Primero, tienes que averiguar quién es realmente esa mujer. Y segundo, tienes que protegerte y proteger a tu muchacho, aunque él no se dé cuenta de que necesita protección. Pero Julián no me va a creer. Él piensa que ella es perfecta y que yo soy la problemática. Los hombres enamorados son ciegos, dijo doña Carmen con sabiduría, pero la verdad siempre sale a la luz. Solo tienes que ser más inteligente que ella. Cuando regresé a mi casa esa tarde, todo se veía diferente. La misma sala, la misma cocina, los mismos muebles, pero ahora sabía que había una depredadora acechando entre esas paredes, una mujer que ya había destruido por lo menos una familia, y que ahora tenía la mía en la mira. Esa noche, cuando Lorena llegó con Julián después del trabajo, la observé con nuevos ojos. Su sonrisa seguía siendo perfecta. Sus modales seguían siendo encantadores, pero ahora podía ver la máscara. Podía ver cómo evaluaba cada rincón de la casa, cómo calculaba cada palabra antes de decirla, cómo manipulaba cada situación para salir beneficiada, cómo estuvo su día. Señora Renata, me preguntó con esa voz melosa que ahora me daba náuseas. Bien, respondí, tratando de mantener mi voz neutral. Fui al mercado, platiqué con algunas vecinas, vi un destello de algo en sus ojos. ¿Preocupación? ¿Sospecha? Qué bueno que tenga amigas, dijo rápidamente. Es importante tener vida social a su edad, a mi edad, como si fuera una anciana inútil, pero ahora sabía que esas palabras eran parte de su estrategia para hacerme sentir pequeña e irrelevante. Durante la cena, mientras ella y Julián hablaban sobre sus planes para el fin de semana, yo planificaba en silencio. Necesitaba información, necesitaba evidencia, necesitaba encontrar la manera de desenmascarar a esta mujer sin que Julián pensara que me había vuelto loca. Por cierto, dijo Lorena de repente, he estado pensando que sería bueno hacer algunos cambios en la casa, modernizar un poco las cosas. ¿Qué tipo de cambios?, pregunté, manteniendo mi voz calmada. Bueno, la cocina se vería increíble con gabinetes nuevos, y tal vez podríamos abrir un poco más la sala, crear un concepto más abierto. Eso suena muy caro, comenté. Oh, no se preocupe por eso, dijo con una sonrisa que ahora sabía que era falsa. Julián y yo ya hemos estado viendo algunas opciones de financiamiento. ¿Financiamiento? ¿Con qué garantía? Mi sangre se heló al darme cuenta de hacia dónde iba esto. Querían usar la casa como garantía para pedir préstamos, y una vez que tuvieran acceso legal a la propiedad. Es solo una idea, agregó rápidamente al ver mi expresión. Podemos hablarlo más adelante. Pero yo sabía que no era solo una idea. Era parte de un plan muy elaborado, un plan que había funcionado antes y que estaba funcionando ahora.
La única diferencia era que esta vez, gracias a doña Carmen, yo sabía lo que estaba pasando. Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, me senté en la cocina con una taza de té y traté de procesar todo lo que había descubierto. Por primera vez en meses, no me sentía loca, no me sentía como si estuviera imaginando cosas o exagerando problemas que no existían. Tenía una enemiga real, con un plan real y un historial real de destruir familias, pero ahora también tenía algo que no había tenido antes, la verdad, y con la verdad podía empezar a luchar de verdad. Una vez que conoces la verdad sobre alguien, es imposible no verla en cada gesto, en cada palabra, en cada sonrisa. Durante los días que siguieron a mi conversación con doña Carmen, observé a Lorena como si fuera un documental sobre depredadores, y lo que descubrí me heló la sangre. Empecé mi investigación de manera discreta. No podía permitirme el lujo de levantar sospechas, especialmente cuando Julián ya me veía como una madre paranoica. Así que decidí jugar el papel de la suegra resignada que finalmente estaba aceptando a Lorena, mientras por dentro planificaba cada movimiento como si fuera una partida de ajedrez. Mi primera pista llegó cuando, accidentalmente, escuché otra de sus misteriosas conversaciones telefónicas. Esta vez estaba preparada, con una excusa lista por si me descubría, pero concentrada en cada palabra que decía: «No, Ezequiel, te digo que no puedes presionarme», susurraba mientras caminaba por el patio. Estos procesos toman tiempo. La vieja ya empieza a sospechar, y si me apuras, todo se va a echar a perder. Ezequiel. Ahí estaba otra vez ese nombre, pero esta vez me quedé a escuchar más. Sí, ya sé que necesitas el dinero para el abogado, pero no puedo acelerar las cosas. El muchacho ya está enganchado, pero todavía no está listo para firmar nada importante. No voy a drogar a nadie. Eso fue tu idea loca, no la mía. ¿Drogar? Se me cortó la respiración. ¿De qué rayos estaban hablando? Mira, dame 2 meses más y la casa va a estar a nuestro nombre. Ya tengo al hijo comiendo de mi mano. Solo necesito que la madre deje de estar tan atenta. Sí, ya sé que los de Tijuana están presionando por lo del otro trabajo. Diles que en cuanto termine tenemos suficiente para pagarles. Los de Tijuana, otro trabajo. Mi mente trabajaba a toda velocidad tratando de descifrar lo que estaba escuchando. Esto no era solo sobre mi casa. Había toda una red, otras víctimas, otros trabajos. Cuando colgó, yo ya estaba de vuelta en la cocina, fingiendo lavar trastes, pero mi mente estaba completamente alerta. Tenía nombres: Ezequiel, los de Tijuana. Tenía pistas, un abogado que necesitaba dinero, un plan que involucraba drogas, múltiples trabajos. Esa noche, cuando Julián se durmió y Lorena se fue al baño, hice algo que nunca pensé que haría. Revisé su bolsa. Me temblaban las manos mientras la abría, esperando encontrar, no sabía exactamente qué, pero algo que me diera más información. Lo que encontré me confirmó mis peores sospechas. Había 2 identificaciones diferentes. Una a nombre de Lorena Carrillo y otra a nombre de Mireya Fuentes. Las fotografías eran de la misma persona, pero los datos eran completamente diferentes. Distintas fechas de nacimiento, distintos lugares de origen, distintos números de seguro social. También había papeles garabateados con números y direcciones. Reconocí nuestra dirección, pero también había otras 2 direcciones que no conocía. Junto a cada dirección había anotaciones. Casa, 2,3 m. Terreno, 1,8 m. Departamento, 900K. Estaba viendo una lista de precios, una lista de propiedades que esta mujer había evaluado como sus próximos objetivos. Pero lo que más me impactó fue encontrar fotografías. No eran fotos familiares bonitas. Eran fotos de vigilancia, hombres mayores entrando y saliendo de sus casas, familias caminando por la calle, personas que claramente no sabían que estaban siendo fotografiadas. Entre las fotos reconocí a don Patricio, el vecino que había mencionado doña Carmen. Había imágenes de él en diferentes momentos, sacando la basura, regando su jardín, hablando con otros vecinos, como si alguien hubiera estado estudiando sus rutinas durante semanas. Y lo más aterrador, había fotos recientes de Julián y mías, fotos tomadas desde la calle, desde el mercado, desde lugares donde habíamos estado juntos sin darnos cuenta de que nos estaban observando. Éramos su objetivo actual,
pero claramente no éramos los primeros ni seríamos los últimos. En el fondo de la bolsa encontré un papel doblado con un logo que reconocí. Era de un despacho de abogados del centro. El documento hablaba sobre unión libre y derechos patrimoniales. Era un borrador de contrato que establecía los derechos de Lorena sobre nuestra propiedad en caso de convivencia de hecho con Julián. Todo estaba planeado, cada sonrisa, cada caricia, cada palabra dulce que le había dicho a mi hijo era parte de un plan meticulosamente diseñado para robarnos todo lo que teníamos. Durante los días siguientes, armé el rompecabezas pieza por pieza, hice llamadas discretas, visité lugares, busqué información. Lo que descubrí me quitó el sueño durante semanas. Mireya Fuentes, el verdadero nombre de Lorena, tenía un expediente criminal en 3 estados diferentes: estafa, falsificación de documentos, suplantación de identidad. Había una orden de aprehensión vigente en Jalisco por un caso que involucraba a un empresario al que habían despojado de su negocio familiar. Pero lo más escalofriante era que no trabajaba sola. Ezequiel Ríos, su esposo legal y socio criminal, tenía un historial aún más extenso. Él se encargaba de la parte técnica, falsificación de documentos, lavado de dinero, intimidación cuando las cosas no salían según el plan. El modus operandi era siempre el mismo. Mireya se acercaba a hombres solos o viudos con propiedades valiosas. Se ganaba su confianza, se mudaba con ellos y gradualmente los aislaba de su familia y amigos. Mientras tanto, Ezequiel preparaba los documentos legales falsos y estudiaba las mejores maneras de transferir las propiedades a sus nombres. En algunos casos, cuando las víctimas se resistían o sospechaban algo, las cosas se ponían feas. Había reportes de amenazas, intimidación y, en un caso particularmente horrible, un hombre mayor había terminado en el hospital después de una caída accidental en su propia casa. Don Patricio había sido uno de los afortunados. Cuando finalmente se dio cuenta de lo que estaba pasando, ellos ya tenían acceso a sus cuentas bancarias y habían preparado documentos para transferir su casa. En lugar de luchar, él había preferido cortar sus pérdidas, vender rápido y huir con lo poco que le quedaba. Pero nosotros éramos diferentes. Julián era joven, fuerte, enamorado. No iba a ceder fácilmente como un hombre mayor confundido y asustado. Por eso Mireya había tenido que cambiar su estrategia, trabajar más lentamente, manipular la situación de manera más sutil, y lo había hecho perfectamente. Mi hijo estaba completamente bajo su hechizo, convencido de que había encontrado al amor de su vida, dispuesto a hacer cualquier cosa por ella, incluso alejar a su propia madre si ella se lo pedía. Mientras recopilaba toda esta información, también empecé a preparar mi defensa. Contraté discretamente a un abogado, expliqué la situación, y juntos diseñamos un plan para proteger nuestra propiedad. Transferí secretamente la casa a un fideicomiso legal que sería muy difícil de atacar, incluso con documentos falsificados. También contacté a un investigador privado que me ayudó a reunir evidencia sobre las identidades falsas de Mireya y sus actividades criminales anteriores. Necesitaba pruebas sólidas, no solo sospechas, porque sabía que cuando llegara el momento de confrontarla, ella negaría todo y trataría de hacerme parecer una vieja loca y paranoica. Pero lo más difícil de todo este proceso era mantener la fachada, seguir fingiendo que aceptaba a Lorena, sonreír cuando me daban ganas de gritarle que sabía exactamente quién era, actuar como la suegra cooperativa mientras por dentro planificaba su destrucción. Julián no notó el cambio en mi comportamiento. Estaba demasiado absorto en su mundo de fantasía romántica, pero Mireya sí se dio cuenta de que algo había cambiado. La veía estudiándome a veces, tratando de descifrar si realmente me había vuelto más cooperativa o si estaba tramando algo. «Se ve más relajada últimamente, señora Renata», me comentó una tarde. «Me da mucho gusto verla más tranquila. Supongo que me estoy acostumbrando a los cambios». Le respondí con la sonrisa más convincente que pude fingir, pero por dentro estaba preparándome para la guerra. Una guerra donde ella tenía la ventaja de la experiencia y la falta de escrúpulos. Pero yo tenía algo que ella había subestimado: el instinto feroz de una madre protegiendo a su hijo. El momento de actuar se acercaba, y esta vez estaría preparada. El momento que había estado temiendo y esperando a la vez. Llegó un viernes por la noche, cuando menos lo esperaba. Habían pasado 3 semanas desde que comencé mi investigación secreta.
3 semanas de fingir ser la suegra resignada, mientras por dentro me preparaba para la batalla final, pero ninguna preparación me pudo aliviar el dolor de escuchar las palabras que salieron de la boca de mi hijo esa noche. Todo empezó con una conversación aparentemente inocente durante la cena. Mireya había estado más cariñosa de lo usual con Julián, más atenta, más actuando. Ahora que sabía quién era realmente, podía ver cada gesto calculado, cada sonrisa ensayada, cada caricia estratégica. «Amor», le dijo a Julián mientras yo recogía los platos, «he estado pensando en algo importante que quiero platicar contigo». Julián la miró con esos ojos enamorados que me dolían ver. «Dime, ¿qué pasa?» «Es sobre nosotros, sobre nuestro futuro juntos», continuó ella, lanzándome una mirada rápida como para asegurarse de que yo estaba escuchando. «Creo que ya es hora de que tomemos el siguiente paso en nuestra relación». Mi estómago se contrajo. Sabía que este momento llegaría, pero escucharlo me llenó de una ansiedad que me costó trabajo disimular. «¿Te refieres a...?» preguntó Julián, y pude ver la esperanza brillando en sus ojos. «Me refiero a hacer oficial lo nuestro», dijo ella, tomándole las manos. «A que empecemos a construir algo real, algo permanente, a que esta casa se convierta realmente en nuestro hogar. Nuestro hogar». Las palabras me cayeron como puñaladas. Esta era mi casa, la casa de mi abuela, la casa donde había criado a mi hijo, donde había construido una vida después de quedarme viuda, y esta mujer hablaba de ella como si ya fuera suya. «Lorena tiene razón», dijo Julián, y su voz tenía una firmeza que no había escuchado antes. «Ya es hora de que tengamos nuestro propio espacio, nuestras propias reglas. Pero, mijo», intervine cuidadosamente, «esta siempre ha sido tu casa también. No entiendo por qué». «Mamá», me interrumpió Julián, y el tono de su voz me alarmó. Era frío, distante, completamente diferente al hijo cariñoso que conocía. «Es hora de que hablemos claro». Mireya se recargó en su silla, con una sonrisa que trataba de parecer comprensiva, pero yo podía ver la satisfacción en sus ojos. Este era el momento que había estado orquestando durante meses. «Lorena y yo hemos estado hablando mucho sobre nuestro futuro», continuó Julián, evitando mi mirada, «y hemos llegado a la conclusión de que necesitamos más independencia». «¿Independencia de qué?», pregunté, aunque ya sabía hacia dónde iba esto. «Independencia para tomar nuestras propias decisiones, para vivir como una pareja normal, sin tener que... sin tener que considerar a una tercera persona en cada decisión que tomamos». Una tercera persona. Ese era yo. La madre que lo había criado sola durante 37 años se había convertido en una tercera persona que estorbaba en su relación. «Julián», dije, tratando de mantener la calma, «esta es tu casa. Siempre ha sido tu casa. No entiendo por qué de repente. Ese es exactamente el problema». «Mamá», me cortó, y esta vez sí me miró directamente. «Siempre has dicho que es mi casa, pero en realidad nunca me has tratado como si fuera el dueño. Siempre has tomado todas las decisiones. Siempre has controlado todo». Las palabras de Mireya saliendo de la boca de mi hijo era como ver a un ventrílocuo en acción, excepto que el muñeco era la persona que más amaba en el mundo. «No es verdad», murmuré, sintiendo cómo se me quebraba la voz. «Sí es verdad», insistió él, y ahora parecía enojado. «Lorena me ha ayudado a ver cosas que antes no podía ver. Me ha ayudado a entender que una relación madre-hijo sana requiere límites». Límites. Otra palabra que sabía que venía directamente del vocabulario de Mireya. «¿Y cuáles serían esos límites?», pregunté, aunque ya temía la respuesta. Julián miró a Mireya, como pidiendo permiso o apoyo, y ella asintió con esa sonrisa condescendiente que ya me daba náuseas. «Creemos que sería mejor si tú tuvieras tu propio espacio», dijo él. «Hay unos departamentos muy bonitos cerca del centro, perfectos para una persona sola. Podrías tener tu independencia, hacer lo que quisieras sin tener que preocuparte por nosotros». «¿Me estás corriendo de mi propia casa?», pregunté, incrédula. «No te estoy corriendo», dijo rápidamente. «Es solo que... esta casa es muy grande para una sola persona, y nosotros necesitamos el espacio para nuestros planes». «¿Qué planes?». «Lorena quiere convertir uno de los cuartos en oficina para su negocio», explicó Julián con entusiasmo. «Y también estamos pensando en remodelar la cocina. Tal vez ampliar la sala».
Queremos hacer de este lugar algo realmente especial. Queremos, como si ya fueran dueños, como si yo ya no existiera en la ecuación. Además, agregó Mireia con esa voz suave pero venenosa, creo que sería muy saludable para usted, señora Renata, tener su propio espacio, poder decorar como quiera, recibir a sus amigas sin molestarnos, vivir su propia vida en lugar de vivir a través de Julián. Vivir a través de Julián. Cada palabra era una puñalada perfectamente dirigida a mis puntos más vulnerables. Esta casa ha sido de mi familia por 3 generaciones, dije, y mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. Mi abuela la construyó, mi madre la cuidó, y yo la he mantenido durante 15 años. No me voy a ir. El silencio que siguió fue ensordecedor. Julián me miró como si acabara de decir algo completamente irracional. Mamá, dijo lentamente, no puedes ser tan egoísta. ¿Egoísta? ¿Yo era egoísta por no querer abandonar mi hogar para que una estafadora pudiera apoderarse de él? No soy egoísta, respondí, sintiendo cómo la ira comenzaba a reemplazar al dolor. Soy realista, y la realidad es que esta es mi casa. Julián se levantó de la mesa, claramente frustrado. ¿Sabes qué, mamá? Lorena tenía razón. Dijo que ibas a reaccionar así, que no ibas a poder dejar ir el control. ¿Lorena dijo eso? Sí, y tiene razón. Siempre has sido así. Nunca has podido aceptar que ya no soy un niño, que tengo derecho a tomar mis propias decisiones sobre mi vida. Julián, esta mujer no es quien tú crees que es, dije desesperada, sabiendo que sonaba exactamente como la madre paranoica que Mireia había pintado. Ya basta, gritó mi hijo, y nunca lo había visto tan enojado conmigo. Basta de tratar de controlar mi vida. Basta de inventar problemas donde no los hay. Se dirigió hacia Mireia y la tomó de la mano con un gesto protector que me partió el corazón. Lo siento, amor, le dijo. Te dije que iba a reaccionar mal. Mireia le sonrió con comprensión fingida. No te preocupes, es normal que le cueste trabajo aceptar los cambios. Entonces Julián se volvió hacia mí, y en sus ojos vi algo que nunca pensé que vería: desprecio. Mamá, voy a decirte algo una sola vez, y espero que lo entiendas claramente, dijo con una voz que no reconocí. Lorena va a ser mi esposa. Esta va a ser nuestra casa. Y tú, se detuvo, como si estuviera reuniendo valor para decir lo que venía. Tú no mandas nada aquí. Esta casa es de mi sogra ahora. Las palabras me golpearon como un martillazo. Mi propio hijo, la persona por la que había sacrificado todo, me estaba desterrando de mi propia casa en favor de una criminal que lo estaba manipulando. Pero en lugar del colapso emocional que Mireia probablemente esperaba, algo extraño pasó dentro de mí. Una calma sobrenatural me invadió, como cuando estás en el ojo del huracán y todo se vuelve perfectamente silencioso. Miré a mi hijo, luego a Mireia, y sonreí. Era una sonrisa que nacía de un lugar muy profundo, un lugar donde había estado guardando toda mi fuerza durante estos meses terribles. Tu sogra, dije con una voz suave pero clara, la dueña de esta casa. Sí, dijo Julián, levantando la barbilla con desafío. Mi sonrisa se hizo más amplia. Por primera vez en meses, me sentí completamente en control. Entonces dile que pague el impuesto atrasado. La expresión en la cara de Mireia cuando dije esas palabras fue algo que voy a recordar por el resto de mi vida. Por primera vez desde que había entrado a mi casa, su máscara perfecta se resquebrajó. Vi pánico en sus ojos, una fracción de segundo donde toda su compostura se tambaleó. Julián, por supuesto, no entendía lo que acababa de pasar. Me miró confundido, como si yo hubiera perdido la razón completamente. ¿De qué impuesto hablas, mamá?, preguntó. Del predial. Respondí con la misma calma sobrenatural que me había invadido. Está atrasado desde hace 3 meses, si Lorena es la nueva dueña de esta casa. Como tú dices, entonces le toca a ella ponerse al corriente con los pagos. Mireia se recuperó rápidamente, pero no lo suficientemente rápido como para que yo no notara su nerviosismo. Ay, señora Renata, dijo con una risa forzada. No hay necesidad de hablar de esas cosas ahora. Son detalles administrativos que podemos resolver después. No, dije firmemente. Si van a vivir aquí como dueños, necesitan asumir las responsabilidades de propietarios. El pago vence la próxima semana. Julián me miraba como si yo fuera una extraña. Mamá,
No entiendo por qué estás siendo tan dramática con esto. No estoy siendo dramática, mijo. Estoy siendo práctica. Si ustedes quieren quedarse con la casa, perfecto, pero que paguen lo que debe. Esa noche, después de que se fueron a su cuarto, me quedé despierta planeando mi siguiente movimiento. La expresión de pánico en los ojos de Mireya me había confirmado lo que ya sospechaba. Ella no tenía dinero real. Todo su show de empresaria exitosa era pura fachada. A la mañana siguiente, mientras ellos dormían, hice una llamada que cambiaría todo. «Buenos días. Habló con Inmobiliaria del Valle. Quiero poner mi casa en venta». Cuando Julián y Mireya bajaron a desayunar, yo ya había pegado el letrero de «Se vende» en el portón de la entrada. «¿Qué es esto?», preguntó Julián, señalando hacia la ventana con incredulidad. «Estoy vendiendo la casa», respondí tranquilamente mientras servía café. «¿Estás loca?», gritó mi hijo. «No puedes vender la casa». «Claro que puedo. Es mi casa, está a mi nombre, y necesito el dinero». Mireya había perdido completamente su compostura. Se veía pálida, nerviosa, como un animal acorralado. «Pero señora Renata», tartamudeó, «pensé que habíamos acordado que nosotros nos íbamos a quedar. Ustedes dijeron que yo no mandaba nada aquí», le recordé con una sonrisa dulce. «Si no mando nada, entonces no tengo por qué quedarme. Y si no me quedo, no necesito la casa». «Mamá, para esto inmediatamente», exigió Julián. No, esa simple palabra los dejó helados. Durante meses, Mireya había trabajado para convencer a Julián de que yo era una mujer débil, manipulable, que cedería ante la presión, pero ahora estaba viendo a la verdadera Renata Salvatierra, la mujer que había sobrevivido a la muerte de su esposo, que había criado sola a un hijo, que había construido una vida digna con puras agallas y determinación. «El agente inmobiliario viene esta tarde», continué. «Ya hay 3 personas interesadas en ver la propiedad». Mireya se levantó de la mesa como si la hubieran quemado. «Necesito hacer una llamada», murmuró, y salió prácticamente corriendo hacia el patio. Julián se quedó ahí, mirándome como si no me reconociera. «¿Por qué estás haciendo esto?», me preguntó, y por primera vez en meses escuché vulnerabilidad en su voz en lugar de desprecio. «Porque ya no soy bienvenida en mi propia casa», le respondí honestamente. «Porque me han dejado muy claro que estorbo. Así que me voy, y la casa se va conmigo». Durante el resto del día, observé cómo Mireya entraba en pánico total. La escuché hacer llamada tras llamada, cada vez más desesperada. «Ezequiel, necesito que vengas inmediatamente», la oí decir. «La vieja nos está arruinando todo. No, no puedo detenerla. Está en su derecho». «¿Cómo que qué hice mal? Hice todo según el plan». Otra llamada. «Licenciado, soy Mireya. No hay manera legal de detener una venta, ni siquiera si demostramos que hay una relación de pareja de hecho. ¿Qué documentos necesitaríamos?». Y luego, la llamada que me confirmó todo lo que había sospechado. «No, no tengo el dinero para comprar la casa. Ese dinero se supone que lo íbamos a sacar de aquí, no traerlo de afuera. Sí, ya sé que los otros están esperando su parte, pero si esto se cae, todos perdemos». Cuando llegó la tarde y empezaron a venir los posibles compradores, Mireya estaba al borde de un colapso nervioso. Cada persona que entraba a ver la casa era como una puñalada a su plan perfecto. «Señora Renata», me dijo cuando el último visitante se fue, «tal vez podríamos hablar, llegar a un acuerdo». «¿Qué tipo de acuerdo?». «Bueno, nosotros podríamos ayudarla con los gastos de la casa, el predial, las reparaciones, todo eso. No hay necesidad de vender». «¿Con qué dinero?», pregunté directamente, porque hasta donde yo sé, usted no tiene trabajo actualmente. La pregunta la dejó sin palabras. Durante meses había estado fingiendo ser una empresaria exitosa, pero nunca había tenido que demostrar de dónde venía su dinero. «Es que, bueno, tengo algunos ahorros». «¿Cuántos ahorros?». ¿Suficientes para comprar una casa de 2,5 millones de pesos?». El número la golpeó como una bofetada. Ella no sabía que yo ya había mandado hacer un avalúo profesional de la propiedad. No sabía que había hablado con abogados, con contadores, con agentes inmobiliarios. No sabía que había estado preparándome para este momento durante semanas. Nosotros, podríamos conseguir un crédito. Balbuceó. ¿Con qué garantía? ¿Con qué trabajo? ¿Con qué historial crediticio?
Cada pregunta era como sacar fichas de un castillo de naipes. La fachada que había construido tan cuidadosamente se estaba desmoronando ante sus ojos. Esa noche, la escuché llorar en el cuarto. No era llanto de tristeza, era llanto de frustración, de pánico, de desesperación. Su plan perfecto se estaba cayendo a pedazos y no sabía cómo detenerlo. Julián vino a buscarme cerca de medianoche. Se veía confundido, perdido, como si finalmente estuviera empezando a despertar del hechizo. «Mamá», me dijo con voz pequeña, «¿realmente vas a vender la casa?» «Sí», le respondí sin dudar. «¿Pero por qué? Podemos arreglar esto. Podemos encontrar una solución». «¿Qué solución, Julián? ¿Que me vaya a un departamento mientras ustedes se quedan con la casa de mi familia? ¿Que acepte ser tratada como una estorbo en mi propio hogar?» «No quise decir eso. Sí lo dijiste y lo dijiste en serio». Se quedó callado por un momento, luchando con pensamientos que claramente lo confundían. «Es solo que... Lorena dice que...» «¿Julián?» Lo interrumpí suavemente. «¿Tú crees que Lorena te ama de verdad?» La pregunta lo tomó por sorpresa. «Claro que sí». «¿Y por qué crees eso?» Porque ella, porque me lo dice». «¿Y qué más, aparte de decírtelo? ¿Qué ha hecho para demostrártelo?» No pudo responder inmediatamente. Vi cómo su mente trabajaba, tratando de encontrar ejemplos concretos del amor de Mireia que no fueran palabras vacías. Ella se preocupa por mí. ¿Se preocupa por ti o se preocupa por esta casa? Mamá, es una pregunta honesta, mijo. En todos estos meses que ha estado aquí, ¿alguna vez la has visto hacer algo por ti que no la beneficiara a ella también? La semilla de la duda que planté esa noche empezó a germinar. Durante los días siguientes, vi cómo Julián comenzaba a observar a Mireia con ojos diferentes. Ya no era el hombre completamente hechizado de antes. Ahora había preguntas en su mirada, y Mireia lo notó. Su desesperación creció. Sus intentos de controlarlo se volvieron más obvios, más torpes. El castillo de naipes que había construido con tanta paciencia finalmente estaba colapsando. Solo faltaba el golpe final. El final llegó más rápido de lo que esperaba, pero exactamente como lo había planeado. Era un martes por la mañana cuando sonó el timbre, y cambió todo para siempre. Yo estaba en la cocina preparando café, Julián se alistaba para ir al trabajo, y Mireia seguía en su cuarto, probablemente planeando su siguiente movimiento desesperado. «¿Quién será tan temprano?», murmuró Julián mientras se dirigía a la puerta. Yo sabía exactamente quién era. Había estado esperando esta visita durante días. «Señor Julián Salvatierra», escuché una voz oficial desde la entrada. «Sí, soy yo. Somos de la Fiscalía del Estado. Necesitamos hablar con usted sobre Mireia Fuentes, también conocida como Lorena Carrillo». El silencio que siguió fue tan profundo que pude escuchar mi propio corazón latiendo. Julián tardó varios segundos en responder. «¿Mireia Fuentes?» «No, no conozco a ninguna Mireia. Mi novia se llama Lorena Carrillo». «Señor, podríamos pasar. Es importante que hablemos». Cuando los dos agentes entraron a la sala, seguidos por Julián que se veía completamente confundido, Mireia apareció en las escaleras. Su cara pasó por una gama completa de emociones en segundos: sorpresa, pánico, cálculo, y finalmente, esa sonrisa falsa que ya conocía tan bien. «¿Qué pasa, amor?», le preguntó a Julián, pero vi cómo sus ojos evaluaban rápidamente las posibles salidas. «Señorita Fuentes», dijo uno de los agentes, «necesitamos que nos acompañe para responder algunas preguntas. Creo que hay una confusión», respondió ella con esa voz melodiosa que había perfeccionado. «Mi nombre es Lorena Carrillo». El agente sacó una carpeta y le mostró una fotografía. Era su foto de identificación, con el nombre de Mireia Fuentes. «¿Esta no es usted?». Vi cómo se le desplomaban los hombros. Después de meses de mentiras perfectas, finalmente había sido atrapada con evidencia irrefutable. «También tenemos una orden de aprehensión», continuó el agente, «por los delitos de estafa, falsificación de documentos y asociación delictuosa». Julián nos miraba a todos como si estuviéramos hablando en otro idioma. «No entiendo nada», murmuró. «¿De qué están hablando?» «Su novia», explicó el segundo agente con paciencia profesional. «Tiene un expediente criminal extenso. Ha estado usando identidades falsas para estafar a familias en varios estados». «Eso es mentira», gritó Mireia, y por primera vez la vi perder completamente la compostura.
Esto es una confusión. Alguien está tratando de incriminarme, pero los agentes tenían más que suficiente evidencia. Sacaron de su carpeta las identificaciones falsas, fotografías de vigilancia, testimonios de otras víctimas, registros de cuentas bancarias. También tenemos información sobre su esposo, Ezequiel Ríos, agregó el primer agente. Fue arrestado ayer en Guadalajara mientras intentaba ejecutar el mismo tipo de estafa en otra familia. ¿Esposo?, preguntó Julián con voz quebrada. ¿Estás casada? Mireya se volvió hacia él con desesperación. Amor, puedo explicártelo todo. No es lo que parece. ¿Estás casada?, repitió mi hijo, y su voz subió una octava. Es complicado. Él y yo no. ¿Sí o no? ¿Estás casada? El silencio fue su respuesta. Vi cómo la realidad se estrellaba contra Julián como una ola gigante. Todo su mundo, toda su realidad de los últimos meses, se estaba desmoronando ante sus ojos. Señorita Fuentes, dijo el agente, necesita acompañarnos ahora. Esperen, gritó ella. Yo puedo darles información. Conozco a otras personas involucradas en esto. Puedo ayudarlos, pero ya era muy tarde. Mientras la esposaban, me miró con una furia que me heló la sangre. Esto es culpa tuya, vieja maldita. Me escupió. Tú arruinaste todo. No, le respondí con calma. Tú te arruinaste sola el día que decidiste lastimar a mi familia. Cuando se la llevaron. Julián se desplomó en el sofá, como si alguien hubiera cortado los hilos que lo sostenían. Se veía destruido, perdido, como un niño que acaba de descubrir que los monstruos sí existen. No entiendo, murmuró una y otra vez. No entiendo nada. Me senté a su lado y por primera vez en meses, no puso resistencia cuando lo abracé. ¿Cómo pudiste saber?, me preguntó con voz rota. ¿Cómo sabías que esto iba a pasar? No sabía que iba a pasar hoy, le dije honestamente, pero sí sabía quién era ella realmente. Le conté todo, desde mi conversación con doña Carmen hasta mi investigación secreta, desde las identificaciones falsas hasta el historial criminal de Mireya y Ezequiel. Le expliqué cómo había contactado a las autoridades semanas atrás, cómo había estado recopilando evidencia, cómo había estado esperando el momento adecuado para actuar. ¿Por qué no me dijiste nada?, me preguntó. ¿Por qué no me habrías creído?, le respondí con tristeza. Ella te tenía completamente convencido de que yo era el problema. Julián se cubrió la cara con las manos. Dios mío, mamá, las cosas que te dije, la manera en que te traté. Mijo, no, gritó, y las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Fui horrible contigo. Dije cosas imperdonables. Te traté como si fueras mi enemiga cuando tú eras la única persona que estaba tratando de protegerme. Ver a mi hijo llorar me partía el corazón, pero también me llenaba de alivio. Estaba llorando por la traición, sí, pero también estaba llorando por la culpa. Eso significaba que mi verdadero hijo había regresado. Ella me lavó el cerebro, siguió diciendo entre sollozos. Me hizo creer que tú eras posesiva, controladora, que no podías dejarme ser independiente. Me convenció de que todo lo que hacías por amor era en realidad manipulación. No fue tu culpa, le dije. Aunque parte de mí seguía dolida por todo lo que había pasado, sí fue mi culpa. Debí haberte escuchado. Debí haber confiado en ti. Tú me criaste. Me conoces mejor que nadie. Y yo elegí creer en una extraña antes que en ti. Nos quedamos abrazados durante mucho tiempo, llorando juntos por todo lo que habíamos perdido y por todo lo que habíamos estado a punto de perder. ¿Puedes perdonarme?, me preguntó finalmente. Ya te perdoné, le respondí. Y era cierto, en el momento en que vi las lágrimas genuinas en sus ojos, en el momento en que reconoció su error, todo el dolor y la ira que había estado cargando se desvanecieron. No merezco tu perdón. El perdón no es algo que se merece, mijo. Es algo que se da por amor. Durante los días siguientes, fuimos reconstruyendo nuestra relación pieza por pieza. Julián canceló la venta de la casa, se disculpó con los vecinos por las molestias y lentamente empezó a procesar todo lo que había vivido. Las autoridades nos mantuvieron informados del caso. Mireya había sido parte de una red criminal que operaba en varios estados. Habían estafado a docenas de familias, robando propiedades por millones de pesos. Su arresto, combinado con el de Ezequiel,
Había permitido desmantelar toda la organización. Habría funcionado, me dijo el investigador que llevaba el caso. Si usted no hubiera actuado cuando lo hizo, probablemente habrían logrado transferir la propiedad a sus nombres y desaparecer con todo. Pero yo había actuado. Había protegido a mi familia, había salvado nuestro hogar y había recuperado a mi hijo. La verdad, como siempre, había triunfado sobre la mentira. Pero el costo había sido muy alto, y sabía que ninguno de los dos volvería a ser el mismo después de esta experiencia. Sin embargo, cuando vi a Julián esa noche, ayudándome a preparar la cena como hacía antes, contándome sobre su día como hacía antes, riéndose de mis chistes como hacía antes, supe que habíamos sobrevivido a la tormenta más grande de nuestras vidas y que nuestra familia era más fuerte que cualquier mentira. Han pasado 6 meses desde que Mireya fue arrestada, y mientras escribo estas palabras desde la mesa de la cocina donde tantas veces desayuné con mi hijo, puedo decir con certeza que hemos salido más fuertes de la tormenta más grande de nuestras vidas, pero el camino de regreso a la normalidad no fue fácil, y las cicatrices de esos meses terribles aún están ahí, recordándonos lo frágil que puede ser la confianza y lo poderoso que puede ser el amor verdadero. La casa se siente diferente ahora, no porque haya cambiado físicamente, sino porque las paredes han sido testigos de secretos, mentiras, traiciones y finalmente de la verdad. A veces, cuando paso por el cuarto donde Mireya solía dormir, siento un escalofrío, pero luego recuerdo que esa habitación ahora está llena de sol y plantas, convertida en el estudio de costura que siempre quise tener, y sonrío. Julián tardó semanas en volver a ser el mismo. Al principio, se movía por la casa como un fantasma, cargando una culpa tan pesada que me dolía verlo. Se disculpaba constantemente, por todo, por las palabras hirientes que me había dicho, por haber dudado de mí, por haber estado tan ciego a la manipulación de Mireya. «Mamá», me decía todas las noches, «no sé cómo pudiste perdonarme tan fácilmente». «No fue fácil», le respondía con honestidad, «pero el amor de madre es más fuerte que el orgullo herido». Lo que más me tranquilizaba era ver cómo gradualmente volvían a aparecer destellos del Julián que conocía. Su risa genuina cuando le contaba algún chisme del barrio, su preocupación sincera cuando me veía cansada, su manera de abrazarme al llegar del trabajo como si quisiera asegurarse de que yo seguía ahí. El proceso legal nos mantuvo ocupados durante meses, testimonios, declaraciones, identificaciones. Fuimos parte fundamental del caso que envió a Mireya y a toda su red criminal a la cárcel. El fiscal nos explicó que nuestro testimonio había sido crucial para conectar varios casos en diferentes estados. Su valentía para denunciar, me dijo, probablemente salvó a otras familias de pasar por lo mismo que ustedes. Esas palabras me llenaron de una satisfacción profunda. Todo el dolor, toda la manipulación, toda la angustia que habíamos vivido, al final había servido para algo más grande que nosotros mismos. Durante el juicio, Mireya intentó verse como la víctima. Alegó que había sido obligada por Ezequiel, que era una mujer maltratada, que no tenía opciones. Pero cuando el fiscal presentó las grabaciones que yo había hecho secretamente durante esos últimos meses, grabaciones donde se escuchaba claramente cómo planificaba robar nuestra casa y manipular a mi hijo, su defensa se desmoronó por completo. Sí, había grabado conversaciones. Desde el momento en que doña Carmen me contó la verdad sobre Mireya, supe que necesitaría evidencia sólida para proteger a mi familia. Cada llamada telefónica sospechosa, cada conversación donde revelaba su verdadera naturaleza, cada momento en que mostraba su rostro real cuando creía que nadie la veía, todo quedó registrado en mi teléfono. Julián se sorprendió cuando supo sobre las grabaciones. ¿Cómo supiste que tenías que hacer eso? El instinto de supervivencia. Le respondí, cuando sabes que tienes un depredador en tu casa, aprendes a documentar todo. Esas grabaciones no solo sirvieron para condenar a Mireya, sino que ayudaron a las autoridades a desmantelar toda la red criminal. Había otras familias, otros hombres que habían sido víctimas del mismo esquema. Algunos recuperaron parte de sus propiedades, otros al menos obtuvieron justicia. La sentencia fue de 15 años de prisión para Mireya y 20 para Ezequiel, quien además tenía cargos por violencia y amenazas. Cuando el juez leyó el veredicto, sentí que un peso enorme se quitaba de mis hombros. Se acabó, le susurré a Julián, que estaba sentado a mi lado. Se acabó,
me respondió, apretándome la mano, pero reconstruir nuestra relación fue el trabajo más difícil de todos. Julián cargaba con una culpa inmensa, no solo por cómo me había tratado, sino por haber estado tan dispuesto a abandonar todo lo que habíamos construido juntos. Me avergüenza recordar las cosas que te dije, me confesó una noche mientras cenábamos, llamarte posesiva, decirte que no mandabas nada en tu propia casa. Esas no eran tus palabras, le recordé, eran las palabras de ella saliendo de tu boca. Pero yo las dije, yo elegí creerle a ella en lugar de creerte a ti. Establecimos nuevas reglas para nuestra convivencia, límites sanos que nos ayudaran a ambos. Julián empezó a ir a terapia psicológica para procesar todo lo que había vivido, para entender cómo había sido tan vulnerable a la manipulación. El terapeuta dice que lo que me pasó se llama love bombing, me explicó una tarde. Es una técnica que usan los manipuladores para enamorar rápidamente a sus víctimas. Te hacen sentir como si fueras la persona más especial del mundo, y luego gradualmente van aislándote de todo lo que conoces. Aprender sobre las técnicas de manipulación psicológica nos ayudó a ambos a entender que Julián no había sido débil o tonto. Había sido víctima de una criminal profesional que sabía exactamente cómo explotar las vulnerabilidades emocionales de las personas. Yo también tuve que trabajar en mi propia sanación, meses de sentirme como una extraña en mi propia casa, de dudar de mis propios instintos, de ver a mi hijo convertirse en alguien que no reconocía. Habían dejado marcas profundas en mi alma. La relación de confianza entre Julián y yo se fue reconstruyendo poco a poco, conversación por conversación, abrazo por abrazo, cena compartida por cena compartida. Él empezó a contarme nuevamente sobre su trabajo, sobre sus sueños, sobre sus miedos. Yo volví a ser la madre en quien confiaba, la mujer a quien le pedía consejos, la persona más importante en su vida. Mamá, me dijo una tarde mientras arreglábamos juntos el jardín. Quiero que sepas algo. Dime, mijo. Cuando estaba con ella, me hacía sentir como si fuera alguien más, como si el Julián que había sido antes fuera inferior, limitado. Pero ahora me doy cuenta de que el Julián que era antes, el que tú criaste, ese era mi verdadero yo. Esas palabras me llegaron directo al corazón. Mi hijo había recuperado no solo su amor por mí, sino su amor por sí mismo. Hoy, mientras termino de escribir esta historia, veo por la ventana a Julián podando los rosales que plantó su bisabuela hace 60 años. Se ve tranquilo, centrado, en paz consigo mismo. Sigue soltero y dice que va a tomarse su tiempo antes de volver a abrir su corazón a alguien. Necesito aprender a confiar nuevamente en mi propio juicio. Me dice cuando le pregunto si ya está listo para conocer a alguien, y cuando llegue la persona correcta, quiero estar seguro de que tú también la apruebes. Esta casa sigue en pie, más sólida que nunca. Las paredes que vieron crecer a 3 generaciones de mujeres fuertes ahora han sido testigos de la resistencia, de la lucha entre el bien y el mal, del triunfo del amor verdadero sobre la mentira y la manipulación. Pero más que las paredes, más que los ladrillos y el cemento, lo que realmente permanece es lo que esta casa representa: la familia, la protección, el refugio donde siempre puedes volver cuando el mundo se vuelve demasiado cruel. A las mujeres que puedan estar viviendo algo similar, les digo, confíen en sus instintos. Si algo no les parece correcto, probablemente no lo es. Documenten todo, busquen ayuda, no se dejen convencer de que están locas o exagerando. Y a las madres que vean a sus hijos siendo manipulados, les digo, no se rindan. El amor de madre es el más poderoso del mundo, más fuerte que cualquier mentira, más duradero que cualquier manipulación, porque al final del día, la verdad siempre triunfa, y el amor verdadero, ese que nace del corazón y se nutre con sacrificios diarios, siempre será más fuerte que cualquier amor falso construido con mentiras y manipulación. Esta es mi historia, la historia de una madre que luchó por su hijo y ganó, la historia de una casa que resistió la tormenta más grande de su historia y sigue en pie, la historia de una familia que aprendió que, pase lo que pase, el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso a casa,